En Aquamare queremos que tu espacio al aire libre sea tu lugar en el mundo. Construcción de piscinas, sistema de riego, muebles de jardín, hidromasajes, energías alternativas, productos para tu piscina, herramientas para jardinería y mucho más. Locales en Resistencia, Avenida Sarmiento 2100, celular 3624 517841. En Corrientes, Avenida 3 de Abril, celular 3794 50 65 520. Como les anticipé antes de ir a la pausa, vamos a ver ahora la información del comportamiento semanal de los granos en la Plaza de Rosario. Informe semanal del mercado de granos Plaza Rosario. El inicio de la semana del mercado de trigo quedó nuevamente vacante ante la ausencia de compradores ofreciendo condiciones de manera abierta para la adquisición de mercadería. El maíz, por su parte, contó con un número estable de participantes activos en 3 jornadas, al tiempo que los valores ofrecidos tendieron a la baja y siguiendo la tónica del mercado internacional de referencia. Finalmente, el mercado de soja presentó un discreto dinamismo comercial con valores de compra que también se ubicaron por debajo de los registrados en la anterior rueda de operaciones. En la rueda del martes, la plaza local sostuvo los niveles de actividad vistos en las últimas jornadas, siendo el mercado de maíz el que mostró algo más de dinamismo. En este sentido, y ante un igual número de compradores activos, las propuestas de compras por el cereal presentaron incrementos en el grueso de las posiciones ofertadas. Por su parte, el trigo quedó nuevamente vacante ante la ausencia de compradores activos ofreciendo condiciones de compra de manera abierta. Por el lado de las oleaginosas, la soja mantuvo un acotado dinamismo comercial con cotizaciones estables en 3 jornadas, al tiempo que el girasol contó con un mayor número de oferentes en mercado, aunque con ofrecimientos que tendieron a la baja. Promediando la semana, el maíz contó con buena presencia de compradores activos y una ampliación en el abanico de posibilidades de entrega, al tiempo que las cotizaciones se mostraron entre estables y alcistas. En el mercado de trigo, destacó la reincorporación de ofrecimientos abiertos de compra. En cuanto a las oleaginosas, los valores propuestos por soja ajustaron con alzas y en sintonía con el mercado internacional de referencia, al tiempo que las ofertas por girasol se ubicaron por debajo de las registradas en la anterior rueda de operaciones. El día jueves, en una nueva jornada, el mercado de trigo quedó vacante durante la jornada, sin registrarse ofrecimientos abiertos por el cereal. En cuanto al maíz, se observó un leve recorte en el número de participantes por el lado de la demanda, aunque el mercado se mantiene dinámico en términos generales, con un buen número de exportadores realizando ofrecimientos. En cuanto a los precios, estos se mantuvieron entre estable y alcista en la jornada. En cuanto a la soja, los valores propuestos ajustaron con alzas y en sintonía con el mercado internacional de referencia. Finalmente, el sorgo se registraron ofrecimientos alcistas. En el cierre de la semana, el nivel de actividad en la plaza doméstica volvió a mostrar un buen dinamismo, particularmente en el mercado de maíz. El número de compradores se incrementó en 3 jornadas, con participación de buena parte de los exportadores tradicionales en mercado y precio entre estable y alcistas. El trigo quedó vacante nuevamente sin registrarse ofrecimientos abiertos por el cereal. El mercado de soja contó con un menor número de participantes por el lado de la industria con precios a la baja respecto de ayer, en sintonía con el mercado de Chicago. Finalmente, el mercado de girasol no registró variaciones entre ruedas, mientras que en sorgo se observó un mayor número de participantes y precios entre estable y alcistas. La siguiente nota habla sobre el trigo y específicamente el título de la nota es Fondeo del trigo. Ustedes saben que el año pasado se formó el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, FETA. El FETA es un fideicomiso de trigo creado hace un año, como les anticipé, por el Gobierno Nacional para desacoplar el precio interno de la harina de trigo de los precios internacionales. El presidente de la Federación Argentina de Industria Molinera, FAIM, Diego Cifarelli, nos va a comentar al respecto. La verdad es que el gobierno ha decidido mantener la política pública para el año 2023, cuando parecía que la quita del fondeo, producto del diferencial de exportación y aceite que iba a fondear al FETA, había sido devuelto a los exportadores, y se terminaba el fondeo. Bueno, el gobierno
ha definido continuar. Ellos tienen una gran preocupación por lo que va a ser esta campaña de harina, trigo, pan y todos farináceos, porque bueno, sabemos que ni más ni menos que han desaparecido y se han pulverizado 10 millones de toneladas de trigo. Y en función de eso y de la puja que va a haber por el precio, han decidido mantener esta política pública que apareció ya hace más de 9 meses pidiendo permiso, con una oposición importante por parte de la mayoría de la industria, y que a medida que fue avanzando el gobierno fue, digamos, como morigerando el objetivo de la política pública, porque en principio se hablaba exclusivamente sobre el precio de la harina y el precio del pan, y después claramente eso giró, y hoy ya es un tema que el precio de la harina se ha comportado muy estable en todos los farináceos, teniendo en cuenta que ni más ni menos que el 66% de los productos que están en precio justo, si sacás los productos frescos, tienen base harina. Entonces el gobierno ha determinado que esa estabilidad ha sido muy exitosa para la pelea contra la inflación, y eso ha hecho que, bueno, en un principio hayan entrado 23 molinos, y con esta definición de continuar con la política pública, hoy, de acuerdo a lo que hablaba recién con las autoridades, haya que 19 carpetas más han sido presentadas en los últimos días para otros molinos que quieren ingresar, porque convengamos que es muy difícil la competencia entre una harina que tiene una compensación y una harina que no la tiene. Entonces, bueno, si eso se da, ya sería una cantidad importante de molinos dentro de este modelo de fideicomiso, a la espera de que se resuelva el nuevo fondeo. Hoy una harina que tiene compensación llega al consumidor alrededor de los 1.700 pesos, y la que no tiene compensación al consumidor, digo a quien va a trabajar la harina, ¿no? Una segunda industrialización, la que no tiene compensación alrededor de los 2.500, son 800 pesos la bolsa, que bueno, es lo que termina compensándose al molino que está dentro del modelo, que es la diferencia del precio del trigo, que es entre el promedio entre el FAS teórico, la diferencia entre el FAS teórico y el trigo que el gobierno toma como precio base para poder vender a esos 1.800. Entonces, bueno, ese anclaje evidentemente hace que sea muy difícil vender fuera de esa compensación. No es fácil que un panadero, que una fábrica de galletitas, que una industria te compre con esa diferencia. Entonces, bueno, obviamente en la persistencia del modelo, y ya te digo, en esta mirada elíptica que hoy tiene el gobierno sobre la repercusión, el impacto, fundamentalmente no tanto sobre la formación del precio del pan ahora, sino sobre la segunda industrialización de la harina, en el precio del fideo, en el precio de la galletita, en el precio, bueno, de los pan dulces que hubo. Entonces eso creen que están completamente convencidos de que ha sido un modelo de éxito. Y bueno, y el modelo también debemos reconocer que en este primer año, estos 10 meses, se le ha cumplido a los molinos que están adentro con lo que estaba previsto en la forma de cobro, digamos, ¿no? Por eso es que esta difícil competencia de estar afuera y de los que están adentro, sumado a que los que están adentro, de acuerdo a lo que está escrito, se cumple, bueno, hace que el que está afuera lo mire con un poco de atracción, o con una definición de que no tiene otra opción. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en su informe semanal sobre el avance de la campaña 2022-2023, habla que el girasol en el NEA ya fue cosechado en un 90% y que el rinde promedio obtenido es de 15,3 quintales por hectárea. Veamos la nota. En el NEA ya se cosechó el 90% del girasol. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informó que la semana pasada la cosecha de girasol avanzó sobre el norte del área agrícola argentina. De acuerdo al panorama agrícola semanal publicado este jueves, el avance nacional de cosecha cubría a esa fecha 13,9% de las 2 millones de hectáreas sembradas. El rendimiento medio se ubica en 15,3 quintales por hectárea, permitiendo acumular una producción parcial de 422.000 toneladas, según informó la entidad. Con respecto a los cuadros aún en pie, el 75% informa una condición de entre buena y normal. La cosecha en el NEA alcanzó el 89% del área cosechable, entregando un rendimiento medio
de 16,4 quintales por hectárea. Sobre el centro norte de Santa Fe, el déficit hídrico generó mermas significativas en los rendimientos registrados hasta la fecha. El mismo se ubicó en 12,9 quintales por hectárea, un 43% por debajo al rendimiento medio de la campaña 2021-2022 y una caída del 9,1% con respecto al promedio de las últimas 5 campañas. Por otro lado, en el norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires, donde algunos cuadros ingresan en la etapa de llenado de grano, el 90% del área registrada se encuentran en condición hídrica óptima adecuada. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy. Como siempre, les voy a anticipar uno de los temas que vamos a estar tratando en la próxima edición. Se trata del mercado porcino y bovalino, los precios semanales, entre otras noticias y novedades. Ahora sí, me despido de ustedes. Les quiero agradecer que nos acompañan todos los días desde muy temprano. Nosotros seguiremos trabajando para traerle toda la información de la provincia, la región y el país. Los invito y los espero en el próximo programa de Amanecer Rural.